De verdad que me siento muy honrada. Le doy la bienvenida a todos esta noche, especialmente a el doctor Valle, que está aquí, Carlos Valle, con nosotros. Tenemos el honor de estar con él esta noche en esta presentación con nuestra homenajeada Edilia Camargo. Sí. Y también a nuestro querido José González, que siempre está dispuesto a colaborar en lo que le pidamos. Él es miembro pues de nuestra organización, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando Edilia me comentó sobre la presentación de este libro, me dijo, Nubia, mira, quiero presentar este libro. Y digo, no tuvo que decirme mucho. Yo le dije, claro, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Que Edilia es como una de mis gurús, es mi gurú, Ay, ¿no? Entonces, yo de verdad con mucho gusto empecé a organizar este encuentro. Y yo lo que les puedo decir es que después de conocer a Edilia por por algunos años, digamos, no sé, ¿cuántos años, Nubia? tenemos muchos años de conocernos, pero yo quise después de habernos conocido esos años escribir un poquito sobre ella. Y yo dije en aquel momento de que Dilia es un ser especial que ha volado con sus propias alas desde niña. Ella ha volado y sigue volando, sigue volando. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Y hoy nos sorprende con una nueva entrega, con este libro maravilloso que es La Casa Amarilla. Y pues yo no voy a hablar mucho porque el que le toca hablar sobre Edilia en el día de hoy es a José González. José, él es el que la va a presentar, va a hablar un poquito también de la obra de Edilia. Él es, para los que no lo conocen, un analista internacional dedicado a hacer análisis financieros, sobre todo de los Estados Unidos. Está radicado en Nueva York desde hace 30 años. Él cuenta con varias maestrías, entre las que destaca una de economía. Además cuenta con un doctorado logrado en Berkeley en la materia de sociología. Y él pues es especialista, y eso es lo que hace todos los días, que es analizar los mercados de Norteamérica. Aparte de eso, pues él es un gran analista de la reconocida, mundialmente reconocida cadena de televisión periodística, pues CNN. Así que con ustedes los dejo con José González. Gracias. Después de un día, una tarde atolondrada, me toca hablar de Edilia y la Casa Amarilla. Ajá. Y Edilia, como ustedes saben, es mi hermana amada. Y literal y emocionalmente es absolutamente cierto. Yo recuerdo vívidamente cuando conocí a Edilia, cuando la vi por primera vez, no solo cuando la conocí, en un evento de Trinca en Panamá, en que yo dije una frase que dije que los Estados Unidos es un país sin afectos. Y Edilia me miró con esos ojos intensos, suyos, cuestionadores, cartesianos, eh, caribeños y pacíficos, colombianos y panameños, y me taladró la conciencia. Y después de una intensa conversación breve, entendió lo que había tratado de decir. Y después yo entendí que su hijo vive en los Estados Unidos y ha tenido grandes estancias en Estados Unidos, de ahí. Y creo que en ese momento nos conectamos y no nos vamos a desconectar más. Y para entender a Edilia, creo que hay que y entender esta obra, que es tan ella, tan Edilia. Es un poco, ustedes lo saben, eso es repetir lo que saben, pero siempre es importante repetirlo. Es quién es Edilia Camargo Villarroel a través de su CV. El CV es como un mapa de cada persona. Y Edilia es filósofa, esteta, educadora y atleta. Y creo que esa combinación de cosas me pasó su CV completo.
y quedé impresionado una vez más de todo lo que es Idilia, maestra, profesora, académica, filósofa, adulto mayor, atleta, siempre joven. Y una de las cosas que yo he aprendido conversando con Edilia y sintiendo Edilia es el profundo respeto que tengo hoy día por los adultos mayores. Y la importancia de no llamarlos, de no hablar de la vejez ni la ancianidad, sino de la adultez mayor. Y lo que significa para todos nosotros y el esfuerzo que ella hace en ese sentido es realmente importante y valioso. Y creo que ella asume su vida como asume sus tareas atléticas, con mucha planeación, con mucho carácter y con mucha fuerza, y con mucha resiliencia. Y creo que ella ha ido aprendiendo el mundo. Es una criatura que está muy en la tierra, pero que también entiende cosas del cielo. Y que a veces es difícil entender, Edilia. Su lógica no es una lógica simple, pero es que la vida no es simple y su proceso, y creo que la obra lo refleja, es un proceso complejo. Y a mí me impresiona que Edilia fue profesora de secundaria. Y que en uno de los cursos que enseñó contabilidad y manejo de máquinas de oficina. Me impresiona, es impresionante que alguien como Edilia, que es esteta, filósofa, diplomática, doctora, enseñó, eso es Edilia. Economía, contabilidad y manejo de máquinas de oficina. Yo quisiera que alguna vez me expliques, Edilia, ¿qué enseñaste en manejo de máquinas de oficina? Profesor de filosofía, con cursos en arquitectura, tradicional panameña, en la Universidad de Panamá. Enseñó profesora invitada en Madagascar, en una universidad cuyo nombre es absolutamente fascinante, Antananarivo. Sí, que en Madagascar, o sea, que suena absolutamente mágico. Además de Harvard, Berkeley, Stanford, CUNY en la ciudad de Nueva York, funcionaria de UNESCO por 20 años en París, en New York por 3, activista en derechos humanos, en cultura, en juventud, en mujeres, adultos mayores, trabajadores migrantes, proyectos de educación en África, en América Latina, en Medio Oriente, periodista, diplomática, escritora y atleta. Atleta, 21 maratones, París, Nueva York, Panamá, campeonatos mundiales, medalla de bronce y plata en Puerto Rico, California, Porto Alegre, Corea del Sur y Francia, velocista, con récords en Centroamérica, la mejor marca mundial de mujeres de 80 a 84 años en Guatemala, medalla de oro en Toronto. Edilia habla, entiende, articula el español, el pensamiento francés, habla, entiende, articula el español del panameño, el francés, exquisito de París, el inglés como el de Nueva York. Y además está en contacto con Kigala, malgache y portugués. Y si no fuera poco, Edilia fue dirigente sindical en las Naciones Unidas. Es decir, organizó a los organizados, ¿sí? Con esa cosa que tiene Edilia que es tan insurgente, revolucionaria. Y yo creo que defensora indescansable de los derechos humanos de los adultos mayores, que es una de las agendas tan importantes y tan relevantes en esta pandemia, donde las primeras víctimas y las más dramáticas han sido nuestros adultos mayores, en donde se concentra la sabiduría de la humanidad. Y tenemos un escándalo hoy en la ciudad de Nueva York, en donde el gobernador reportó los fallecimientos de adultos mayores a la mitad. Y hoy día trata de excusar tal barbarie, pero refleja mucho una de las lecciones que aprenderemos de esta pandemia. Y además de su trabajo en la red continental de América Latina y el Caribe, en función de eso es absolutamente importante. ¿Y qué puedo decir brevemente de la Casa Amarilla antes del segundo comentario? Yo diría que la Casa Amarilla, en mi lectura, como cada vez que leo a Edilia, digo, ok, vamos a entender la lógica cartesiana. Yo creo que Edilia es muy
su cerebro, la forma en que estructura sus ideas y sus sentimientos son muy valiosas, pero muy singulares. Para leer a Edilia hay que tener paciencia y hay que saber leer esos puntos suspensivos que ella siempre usa. Y yo creo que la Casa Amarilla son unas postales al borde del abismo, del humano, de lo íntimo, lo personal, con todas sus vulnerabilidades, donde mezcla experiencias, descripciones, profundas reflexiones de su propia vida, que se cuelan entre líneas y líneas en estos testimonios, en estas memorias, relatos, crónicas, y una profunda reflexión muy, pero muy vulnerable, transparente, humana, de lo vivido. Meditaciones, ensimismaciones, encantamientos, a dónde nos lleva en esta crónica, por ejemplo, llegando a Varsovia, a correr una competencia y se cuelan en el tren y terminan. La historia más nos va colando su experiencia y va colando sus otras experiencias. Cómo esta mujer que vive y reflexiona sobre lo que le toca combina y transgrede. Emilia es una transgresora permanente, pero una transgresión constructiva. Y cómo recuerda lo que recuerda y cómo sus recuerdos se van colando en sus experiencias. Y me da mucha impresión de aquello que Gabo dijo cuando publicó su primer volumen autobiográfico. Nunca llegó a escribir los 2 siguientes volúmenes, ya se enfermó en el camino. Y es curioso que Gabo, el gran contador de las historias del Caribe colombiano, muere en la total ausencia de recuerdos, ¿sí? Y yo conocí a Gabo ya cuando estaba enfermo y era impresionante cómo se termina enterrando en sus propias memorias sin que nadie pueda acceder a ellas. Y creo que eso a Mercedes la afectó mucho. Y tuve una larga conversación con ella al respecto y me mencionaba eso. Gabito se va sin poder terminar de contar sus historias, pero Gabo dice que la vida es para contarla. Y dice que lo que se cuenta es lo que se recuerda. Y lo que se recuerda y lo que se cuenta termina separándose o no de esa historia original, pero termina siendo acaso más cierta que la historia vivida. Y creo que la Casa Amarilla nos lleva a eso. Y además, mucho de Edilia en tener una reflexión política constante. Me encanta eso de Edilia que dices que Wałęsa termina como Evo, huérfano de enemigos, ¿sí? Sí. Es una reflexión política profunda en el medio de tu visita a Polonia, sin saber cómo subirse al tram y si vas a correr o no, me pareció extraordinario. Y además nos llevas de Varsovia a las tablas. Yo siempre, esos nombres maravillosos que ustedes tienen en Panamá, ¿a quién se le ocurre llamar a un pueblo Las Tablas? Pero tiene tanto sentido que se llame Las Tablas, ¿sí? Y creo que este libro nos introduce a lo que es el Istmo de Panamá. Recordemos que a mí siempre me es curioso. Yo me describo con un banquero especialista en el área andina y en Panamá, porque Panamá no es Centroamérica, no es Sudamérica, es un istmo, y es tan descriptivo. Y ese istmo que es Caribe, pero no es Caribe, es Pacífico, pero no es Pacífico, atrapado entre el tapón del Darién, y con esas historias interminables que tiene Panamá, y con una riqueza que uno va descubriendo cuando visita y le llega al corazón de los panameños, tan duros, tan difíciles, pero tan queridos, tan sinceros. Y creo que ese libro, esta Casa Amarilla que nos presenta Edilia, es precisamente eso. Y lo dejo ahí. Gracias. Ay, gracias. Excelente, me encantó. Y yo estoy segura que a todos los que estamos aquí nos encantó lo que acabas de decir. Y tú hablas de verdad como si fueras panameño, José González. Conoces Panamá más que muchos panameños, yo creo. Así que de verdad, gracias otra vez. Dentro de un rato vamos a, de nuevo vas a participar porque le vamos a hacer algunas preguntas a Edilia al final ya. Cuando el doctor Carlos Valle, que es nuestro próximo invitado. ¿Dónde está el doctor? Ah, ya lo vi. Pensé que se me había perdido, doctor Valle. Él es otro de nuestros invitados para agasajar a nuestra homenajeada de hoy. Él es argentino, él es oriundo de Argentina, es una figura consular de la academia, de la cátedra, de la cultura, de la economía, de la historia y de las letras.
que ha ocupado parte de las tribunas y cenáculos, particularmente en la patria grande de Latinoamérica, el Caribe y en Europa. Su trayectoria pública de casi 67 años lo llevó a visitar y estrechar vínculos fraternales. Destacamos su presencia en Panamá como en el Caribe, junto a personalidades de la talla de Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez y la propia doctora Edilia Camargo y otros intelectuales y literatos contemporáneos desde 1955 hasta hoy, en que continúa sus actividades, entre las que se destaca la de dirigente internacional de distintas organizaciones que bregan por los derechos, la visualización, el respeto y la elevación de las personas adultas mayores. Comparte también en este ámbito esa tarea y esa entrega junto a nuestra homenajeada Edilia Camargo y otros luchadores, tiempo completo, a los que honra y con los que se honra. Con ustedes, el doctor Carlos Valle. Bueno, agradezco la presentación, que demuestra cierta grandeza de vuestra parte, ¿no? Porque en realidad uno es lo que hace a través de los años, y ha tenido la satisfacción como premio en una vida bastante dura, bastante difícil, de lucha permanente, de haber conocido justamente hace unos cuantos años Edilia Camargo, porque Edilia en realidad no es una figura de Panamá o una figura del Caribe, no. Edilia es ampliamente conocida en toda América Latina y el Caribe. Si cierran el micrófono, voy a agradecer porque yo tengo 80 y pico largos y... Bueno, Hay un micrófono abierto. Sí. no sé quién es. Hay un micrófono abierto, creo que es el de Franklin. Sí, yo voy a apagarlo todo y vuelve a prender el tuyo, Carlos, ¿ok? Bueno. Enciende el tuyo ahora, Carlos. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Bueno, les quería decir que Edilia es muy reconocida en Buenos Aires también, y Buenos Aires con sus altibajos, con su historia cambiante, no deja de ser una de las grandes ciudades del mundo. O sea, se han proyectado incluso los amigos uruguayos que comentaron ustedes, el caso de Eduardo Galeano, el caso de Benedetti, porque en realidad, más allá de compartir las tribunas, uno va cimentando una amistad a través de los años. Para mí ha sido un hallazgo y una felicidad el haber conocido justamente a Edilia, haber podido reconocer sus virtudes, su capacidad, sus condiciones innatas, y también en Buenos Aires, reitero, es muy reconocida. Con ella y un grupo de dirigentes de América Latina y el Caribe, hace unos cuantos años formamos, pues ya está la red continental por un lado de adultos mayores, pero formamos UCOLICAM, que es la Unión de Confederaciones y Organizaciones
de Latinoamérica y el Caribe de adultos mayores. Y justamente con el amigo Waldemar González de Uruguay, de Uruguay, y con Edilia, venimos presidiendo esta organización desde hace muchos años. O sea que Edilia es un caso muy particular, sin ninguna duda. Lo de José me pareció una gran presentación, un gran reconocimiento, porque, que me perdone la gente de Panamá, yo quiero mucho a Panamá, pero en un momento dado las personalidades de este calibre superan las fronteras. O sea, cuando se dice escritora, filósofa y una serie de cosas más, y que ha estado en la UNESCO y demás, mucha gente lo conceptúa como por su condición de panameña. En realidad, Edilia es panameña, es argentina, es ecuatoriana, es chilena, es uruguaya. O sea, es una personalidad reconocida y amada en todo el continente, ¿no? Cosa que me parece superlativo, por eso es interesante lo que dijo José, porque evidentemente puso de relieve una cantidad de la multifacética personalidad de quien estamos presentando este libro, que me parece magnífico. Ya me parece que es suficientemente detallista José en haberlo presentado de esa manera. Así que bueno, aparte su condición atlética, es realmente relevante, porque a muchos de la misma generación de Edilia nos cuesta mucho movernos incluso. Así que ella es una suerte de líder en ese sentido, y es inspiradora para el resto de los adultos mayores, porque demuestra, yo lo he comprobado, hay un caso particular que es el de la Universidad de La Habana, donde estuvimos también con Edilia, donde la cátedra de adultos mayores es fantástica, porque se posibilita el desarrollo intelectual y la continuidad del pensamiento, de las ideas, de todo lo que hace al cerebro humano, porque lo más grave que puede ocurrir es que la mujer o el hombre lleguen a una edad determinada, como pasaba antiguamente, y se sintieran ancianos, se sintieran ya fuera del mundo, fuera de la realidad. Y tuve la oportunidad inclusive de dar una serie de charlas, vamos a decir, con ellos, y vi toda esa gente magnífica, muy buena gente. Incluso había una profesora y a la vez alumna, pues siguen estudiando, me parece magnífico, porque la vida es un aprendizaje permanente. Yo creo que uno tiene que seguir siempre aprendiendo hasta el último día de su vida y enseñando en la medida de sus posibilidades.
En ese caso les digo que en un momento dado estaba en la fragua martiana, que es justamente donde estuvo esclavizado Martí, y como las charlas eran compartidas con los alumnos, con los profesores, me llamó la atención el grado de cultura y de intelectualidad de esta gente. En un momento dado, yo les dije, digo, realmente me parece que no era necesario que yo estuviera en la reunión. Bueno, lo que ocurre es que ellos hacían una continuidad de lo que yo estaba exponiendo en la misma línea de pensamiento. Y justamente con Edilia estuvimos incluso en dos eventos internacionales que se desarrollaron ahí, organizados en realidad por los franceses. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de desarrollar una tarea sumamente importante. Y donde va Edilia, donde habla, está dictando una cátedra. Hable con quien hable y en el ámbito que sea. Ya sea con atletas, ya sea con adultos mayores, ya sea con intelectuales, tiene una personalidad muy amplia y aparte atrapante, si se quiere, porque evidentemente en todos los ámbitos donde hemos estado en distintos países, yo noté el reconocimiento, el aprecio por la entrega que ha tenido Edilia toda la vida. En cuanto a la Casa Amarilla, evidentemente, por eso decía, la presentación de José me pareció magnífica, y es un hito, una etapa, un momento más en la vida de Edilia. Porque Edilia además tiene, yo podría decir que tiene libros inéditos, porque en las charlas y en las conferencias que ha dado, realmente, que es lo que generalmente no se hace, pero yo conozco muchos académicos que sí lo hacen, que cada vez que dan una conferencia, que tienen una reunión pública, inmediatamente recopilan todo lo actuado, lo hablado, y hacen un libro. Hay gente que tiene 80 libros editados en virtud de que cada actividad que desarrolló en forma pública le dio la base como para poder hacerlo. Yo creo que la experiencia de Edilia es tan importante y de tantos años que estaría en condiciones de hacerlo. Lo que ocurre es que generalmente nos atrapa una actividad superior, que es la actividad de actuar por el otro, en función del otro, querer al otro. Entonces, ahí es donde uno debe entregar la vida, entregar la actividad, entregar todo, pensando, no es fácil a veces de acuerdo a las personalidades, pero pensando que uno está actuando en función de los demás, que uno está entregando, reitero, lo que aprendió durante toda su existencia, va dejándolo como una suerte de legado. Más en el caso personal mío, donde espero vivir mucho más, pero nunca se sabe cuando uno parte, que es el caso de Gabo que comentaba José. Gabo tenía mucho más para hacer, tenía mucho más para realizar, pero bueno, la vida tiene esas cosas, sin duda alguna. Es por eso que es importante la juventud permanente que emana de la personalidad de Edilia,
que es un ejemplo justamente para los adultos mayores, porque demuestra que las personas pueden seguir desarrollándose hasta el último día de sus vidas, como les decía hace un rato. Como va a haber una serie de aportes, consultas, de acuerdo a lo que decía Nubia, por ahora creo que es todo y hago una reverencia ante la intelectualidad y ante la personalidad de Edilia, a quien quiero muchísimo. Les agradezco que me hayan escuchado. Adelante, Nubia. Abre tu micro, Nubia. El micrófono, Nubia, por favor. ¿Nubia? Ya, ok, ahora sí. Ahora, Decía, doctor Valle, que me quedo con una expresión que usted dijo y que tiene toda la razón de que de que Edilia tiene una personalidad atrapante. Eso es cierto. Ella como que atrapa, ella algo hace, no sé qué, pero tiene un no sé qué. Así es que bueno, muchas gracias. Muy excelentes sus palabras también, igual que las de José. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestra homenajeada. Ella va a hablar corto. Ella dijo, no quiero hablar largo, quiero hablar corto. Y después de eso vamos a hacerle, ella está dispuesta pues a recibir preguntas del doctor Valle, de José. Yo le puedo preguntar, y Marisabel, todos podemos preguntarle, el editor que está aquí, Guillermo Dávila. También queremos darle la bienvenida a Rafael Candanedo, que se desapareció, ¿no? Rafael está ahí. Rafael es el líder emérito del grupo Trinca. Y también vi a Carlos Ernesto González de la Lastra, que es el líder actual, pero no se me ha desaparecido. Así que todos podemos preguntarle a Edilia después de su intervención, de su breve. Ella misma pidió que fuese breve su intervención. Así que bueno, Edilia, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy emocionada de escuchar las palabras de introducción de mi hermano José, mi hermano Carlos y por supuesto tu moderación, Nubia querida. Ustedes se preguntarán, bueno, la Casa Amarilla. José, verdaderamente leíste y resumiste lo que es ese libro. Como alguien puesto en las cuerdas de un tinglado, al borde de un abismo. Lo has descrito perfectamente. Fueron notas que fui tomando a partir del año prácticamente 2016, se pueden imaginar. Escribía sin parar. La aplicación OneNote, que está aquí en mi teléfono, comencé con ella, en este teléfono mismo que tengo ahora mismo agarrado. Fueron brotando situaciones, palabras, en los aviones, en los aeropuertos, en fin. ¿Qué problema después para organizar todas esas notas? No sabía qué hacer. Cuando se abre el libro, tal vez no se capte bien, es decir, cuesta entenderlo. Yo soy consciente y mi hijo pequeño me ha reprochado mucho. Ponte en lugar de los lectores, mamá. ¿Quién va a leer algo que no está ordenado, que no tiene número de capítulos, que no hay ninguna relación, no hay ningún hilo conductor? Bueno, me ha atormentado, y es cierto.
Aparentemente no hay ningún hilo conductor. Son como brotes de mi conciencia, de la conciencia que yo tengo de ciertos problemas y la dificultad que hay en abordarlo. Por ejemplo, la muerte. Y se pueden ustedes imaginar que yo llego a la sala del hospital donde está muriendo mi hermana, la hermana más chica, y yo veo mi nombre en su cama, porque ella se llamaba como yo. Es decir, yo veo mi nombre en la cama de una moribunda que es mi hermana. Y yo la ayudo a morir. Pasamos toda la noche, la otra hermana que también murió. Y yo la ayudo a morir. Y echo para atrás la cassette en el momento en que yo ayudo también a morir a mi madre, a mi propia madre. Y hay algo que tú ya tomaste en alguna de en la entrevista que me hiciste última, la salida de aquella finca donde yo aprendí a hablar. Allí aprendí a hablar, aprendí a cantar, aprendí tal vez a contar historias a mi propia madre. Es pues un camino largo recorrido de pedazos de la memoria que he ido pegando con el tiempo. A veces no he buscado estilo propio. Vi las dos últimas ganadoras del Nobel bautizaron esa manera de narrar como zapping, es decir, van y vienen, la conciencia va y viene. Como hago yo con Panamá, yo entro y salgo, estoy y no estoy. Esa es la casa amarilla. Es decir, soy yo como un gran caracol que va cargando que va avanzando, cargando su vida, cargando su historia. Casitas pintadas de colores gris, roja y esta amarilla. Verán que el editor me propuso hacer en la contraportada una especie de biografía con una foto y yo no quise. Preferí aterrizar en Madagascar, un país que me impresionó muchísimo. En ese país yo tuve que tomar conciencia de mi latinoamericanidad, lo que ha dicho Carlos. Yo soy chilena, yo soy argentina, yo soy ecuatoriana, yo soy peruana, yo soy toda América Latina. ¿Y cómo sucedió aquello? Tuve que enfrentarme a reconocer vamos a decir, la crueldad del colonialismo francés, de donde yo, es decir, lo francés y Descartes, José lo describió muy bien, me estructuraron mi conciencia. Yo descubrí a Descartes a los 16 años y nunca más salió de mi vida el dichoso hombre que escribió su discurso del método en una noche helada, como yo lo narro allí, en un bruto día helado de invierno. Yo tuve que tomar conciencia de mi latinoamericanidad, reconociendo que también hay crueldad en esta herencia, vamos a decir, colonial, que en cierta forma me formó y que yo quise un poco ponerla como balance con respecto a lo que nos han enseñado a nosotros de la herencia colonial española, la crueldad, el genocidio, todo lo demás. Pues igual todos los colonizadores han hecho exactamente lo mismo y Carlos Valle, en esa famosa reunión que tuvimos en Cuba, que no forma parte del libro, pues se enfrentó y lanzó una frase increíble que paralizó toda la sala frente al eurocentrismo que tiende a incrustarse en la agenda de adultos mayores. Ha dicho, bueno, es el momento, llega el momento de decidir, o son ustedes o somos nosotros. A mí me pasó esto en Madagascar y el libro aterriza justamente en Maevatanana. ¿Por qué Maevatanana? Porque en Maevatanana, en uno de los yo recorrí toda la isla. Madagascar es la tercera isla más grande del mundo. Yo me la recorrí toda porque tenía que ir
a las escuelas que supervisaban. Y en Madagascar, ustedes verán cómo juego yo con el abecedario en ese libro, en mayúscula, en minúscula, una P, una H. Una de las maestras que estaba recibiendo formación estaba embarazada, estaba casi, le faltaba poco para dar a luz y vino y me dijo al final del seminario, Madame Camargo, quiero pedirle permiso. Yo quiero que usted me dé su nombre, así me dijo. Quiero que usted me dé su nombre para ponérselo a la niña que voy a dar a luz. Y yo, ¿cómo no? Yo pensé que era una broma. Es muy sagrado el nombre en Madagascar. Yo juego con esta idea de los nombres. Es decir, el poder de nombrar es también algo terrible. Las mujeres casi nos hemos privado de este poder de nombrar. Se lo dio Dios a los hombres según la Escritura. Total es que le dije, sí, cómo no, y resulta que en Madagascar hay una niña que se llama Edilia Camargo, y además le puso Edilia Camargo Vula, y Vula en malgache es dinero. Como yo era la que repartía dinero, así que le agregaron Vula, y los nombres de Madagascar se los dan a los niños a los 12 años, le quitan pedazos de los nombres de familiares queridos, de la tía, de la abuela, y se lo van poniendo. Por eso ustedes ven Antananarifu, Ramamanjisu, es decir, Ram es parte del nombre, el nombre de Dios. Entonces, la contraportada del libro aterriza en Mahapratanana, donde sucedió esta anécdota. Y resulta que hay 3 en el mundo, 3 Cecilia, no solamente aquella moribunda que yo, mi hermana que yo vi morir, sino hay otra niña que lleva mi nombre en ese pueblo malgache que se llama Mahapratanana. Estoy abierta pues a las preguntas, porque yo creo que lo interesante de todo esto es el intercambio entre nosotros. Gracias. Gracias, Edilia, gracias. Muy bien. Así que, bueno, ahora el que desee preguntarle a Edilia, está pues los micrófonos abiertos para Rafael. Rafael, abre tu el que va a micrófono. hablar tiene que activar su micrófono nada más. Sí, exacto. Pero ya lo activé de nuevo. Hola, No, Rafa. estaba desactivado, dale. Ah, bueno, muy bien. Pregunta, Rafa. Sí, bueno, quiero hacer breve comentario. Primero, agradecerle a Edilia, pues, esta nueva contribución, que de alguna manera me parece que es como la continuación de La hija del Capitán Cabuya, por lo que estoy escuchando, no lo he leído, tengo mucho interés en leerlo. Y agradecer también las palabras de Carlos Valle, comparto plenamente lo que él ha dicho, y por supuesto que interesante los aportes de José González. Yo tuve el privilegio de ser el presentador de La hija del Capitán Cabuya, y me siento muy, a pesar de que eso ocurrió hace más de 15 años, me siento muy identificado con lo que estamos viviendo esta noche, que me parece tan trascendental, y que tengamos aquí a Edilia no la bula, sino la Edilia de acá, la de ¿cómo se llama? El nuevo emperador. Pero tenerla tan vital, tan llena de inquietudes, y de alguna manera lo que decía José, que está pues el testimonio, está la historia, está la glosa, está la pincelada, pero está también ahí la conciencia de Edilia. Uno no sabe dónde comienza una y dónde termina la otra. De alguna manera, La hija del Capitán Cabuya va pues en esa línea, que es uno de los libros que a mí más me ha impactado, no lo he olvidado, y yo todavía no sé por qué a mí me tocó presentarlo. Yo creo que José González también se estará preguntando lo mismo con La Casa Amarilla. Y Edilia dijo en 2 ocasiones, cuando comenzó a hablar, que ella las ayudó a la muerte, a Edilia, su hermana, y a su madre. ¿Cómo se ayuda a morir, Edilia?
¿Cómo se ayuda? Nunca me lo pregunté. Nunca me lo pregunté porque decía la abuela colombiana que me crió, creo que en El Capitán Cabuya y su hija, yo hablo de ella. En la Casa María muy poco. Decía ella, hablar de la muerte en vida asusta, pero no espanta. Y yo que he leído, yo leí filosofía, Platón le consagra varios, uno sobre todo un diálogo a la muerte, hay varias reflexiones, se ha reflexionado muy poco sobre esto. Yo te diré que uno espera que la vida continúe. Sin embargo, en cierto momento, tú ves a la persona, primero, y este libro intenta en algo. Hay un momento en donde el lenguaje se suelta. No hay articulación de las palabras. Y son palabras sueltas las que salen, que no tienen ningún sentido. Tú te das cuenta ya por la manera de respirar. Este soltar palabras, Rafael, este soltar palabras. Tú no puedes, ayuda, tal vez la palabra no es la correcta. Tú eres testigo. Es decir, sientes que se va. Y sale todavía palabras de aquel cuerpo que está en agonía. Es decir, si vemos el Vía Crucis, tú ves, hay una práctica de las 7 palabras, ¿sí o no? En la agonía de Cristo en la cruz hay 7 palabras que pronunció. Bueno, acá yo presencié antes de que mi madre miró a la derecha, lo describo, mi madre miró a la derecha, a la izquierda y ha dicho, cuando ha visto las enfermeras corrían y doblaban los colchones de las que se iban muriendo, y ha dicho mi madre, ay, la próxima soy yo, dijo. Y bueno, en el momento que yo sentí que se iba, yo imploré y pedí que se le ayudara, yo no podía hacer nada, yo imploré y pedí ayuda. Con mi hermana, la hermana que murió y yo, lo describo en el libro, igual, pues comenzamos no sé cuántos rosarios, pasamos toda la noche rezando el rosario mi hermana y yo, hasta que por fin ella abrió los ojos, nos miró soltó el suspiro. Es decir, ayudar es una forma tal vez simbólica de hablar, Rafael. Tú eres testigo de que se va y recibes en cierta forma el último suspiro. Y yo describo en la Casa Amarilla aquel olor que se le quedó pegado a mi hermana que estaba ahí rezando conmigo. Yo me dije, ay, la próxima va a ser ella. Y yo lo digo en el libro, está escrito. No sabía cuándo, a ella yo no la vi ya cadáver en la iglesia. Pero el olor que se le quedó pegado a mi hermana de la otra Edilia, la E minúscula a la que me refiero en el libro, puede ser, dije, qué horror. Es decir, hay un cierto olor también. No sé, es un gran misterio esto. Yo me he cuestionado, digo, ¿será verdad, será mentira? ¿Será cierto esto? De que se terminó todo, de que no hay nada más, o que es un paso hacia otro mundo que nosotros no conocemos, que imaginamos. Y en ese sentido, ayudamos a pasar, Rafael. No sé si contesto tu pregunta. Sí. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Edilia. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? ¿Doctor Cañizales o Sí. Carlos Ernesto? Carlos Ernesto, qué gusto me da verlo. Carlos Ernesto, enciende tu micrófono. Micrófono. Ahora sí.
Uno de los pintores que más me entusiasman cuando veo su pintura es Dalí. Y Dalí en una ocasión dijo, el día que muera, moriré un poquito. Y esa expresión es porque él sabía que él iba a perdurar en el tiempo y en la distancia a través de sus obras. Cada vez que leo los escritos de Dilia Trinca, no me los pierdo. Tiene un enfoque absolutamente distinto del que yo estoy esperando, ¿no? Y el enfoque me pone a meditar, ¿no? Y me doy cuenta de que efectivamente las cosas no son tan exactamente como son, sino como la gente la interpreta. Me muero por leer el libro, porque sé que voy a aprender y a ver y a leer un estilo y una forma de pensar el mundo completamente peculiar y que es de Dilia. Entonces me siento muy contento. Entré muy tarde porque traté de entrar y no podía entrar. Pero le quiero decir a Edilia que en todo este tiempo que la conozco, aprecio su forma de ser, su pensamiento, su constancia, y que si eso está reflejado en el libro va a ser una enseñanza para mí. Gracias, Carlos Ernesto. Sí, yo quería participar. Primero, felicitarla por su obra. Que cuando se escribe un libro, uno trasciende el plano espiritual y terrenal. Cuando uno escribe un libro, uno entró a la eternidad. Entonces, cuando la doctora Camargo escribe, a mí me llama la atención las puntuaciones, las interrogantes, las fundamentaciones que hace respecto a cualquier tema. Y todo converge en una defensa hacia la humanidad. Y eso me agrada y me llama la atención, porque necesitamos más humanistas en este mundo que estamos viviendo, porque ese es lo último que no podemos perder los seres humanos, la capacidad de amar. Entonces mi pregunta es, ¿qué sentiste en el momento? Cuando digo sentiste, me refiero al aspecto emocional, ayudar a una persona a morir y una persona es un ser querido, porque se nota que no solo la madre, sino la hermana, tu hermana, además tu mismo nombre, como dijiste, cuando llegaste viste que tenía el nombre, que puesto tu propio nombre. ¿Qué sentiste en ese momento? Te voy a decir que son sentimientos, creo que no pudiera decir sentimientos. En la sala donde murió mi madre, en el viejo oncológico, recuerdan, en el que estaba en Avenida Justo Arosemena. Además, es el lunes que abre el libro. Ella murió el lunes de carnaval, un 14 de febrero, no está muy lejos. Otras mujeres, yo vi, ahí lo narro en el libro, cómo morían otras mujeres. Y lo que digo, Rafael, tú que eres lingüista, me impresionó mucho cómo soltaban palabras algunas de odio, me extraña que todo el discurso que yo oí de estas moribundas no había palabras de amor. Eso me impresionó mucho. En lo que respecta a mi madre, ya les cuento, casi la sala se había quedado vacía. Y yo en el libro hablo de nombres que van muriendo, letras que van cayendo muertas, porque las letras, las palabras, son vida. El abecedario es algo vivo, no es nada muerto. Los nombres nuestros son palabras vivas. En lo que respecta a mi propia madre, no puedo ocultar aquella sorpresa en momentos, porque ella estaba en coma, abría los ojos es decir,
entraba y salía, iba y venía, llena de tubos y todas aquellas cosas. En el momento un momento creo de lucidez ya, sabiendo de que ella siempre rechazó la idea de morir, se los advierto, ella murió, tenía 53 años nada más. Ella rechazó, de una vez apenas supo que tenía cáncer. Dijo, yo no quiero morir. Y esto, pues, claro, dificultó más todo, porque no es que uno va a pasarse la vida pensando, pero es la seguridad, la única, Descartes se equivocó, la evidencia número uno, es Dios sí, pero la evidencia número uno de lo que vivimos nosotros es que vamos a morir y no nos preparamos para ese momento. Doctor Cañizales, a mí en cierta forma como que me dio cierto temor. Mi madre me pedía perdón. Yo decía, le dije, pero mamá, ¿por qué me pides perdón? Yo no tengo nada que perdonar. Y de ahí arrancó, yo creo. Ella hablaba también de un libro y de tantas cosas, pero me pedía perdón. Ay, me dio cierto miedo. Es decir, vuelvo otra vez. Hay como unos tienen miedo. Hay miedo. Con mi hermana, a la rezandera que describo en la Casa Amarilla, sí tuvimos una conversación la noche en que ella murió. Y me dijo ella, mi hermana, me dijo, tengo miedo a morir. Y yo le he contestado, entrégate, hermanita. Y Carlos, tú mencionaste en la presentación esta entrega que hace una persona hacia los otros, que es un acto amoroso. Y el perdón es también un acto amoroso. Entonces, no sé si contesto su pregunta, doctor Cañizales. No, ¿cómo no? Temor sentí. Algo de lo que habla Kierkegaard. Temor. Kierkegaard habla. Uno de los filósofos que ha tocado ese problema es Kierkegaard, de temor y temblor. Ante la idea de que se va alguien, se va, porque sientes que se va, tú sientes temor y tiemblas, y tú te ves allí también tú. Yo lo digo en el libro, en cierta forma, pues, también uno muere con la persona en cierto sentido. No sé si contesté su pregunta. Excelente, gracias. Muy Sí, amable. muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer una pregunta para Dilia? Marisabel. Marisabel, prende tú eso. De los carnavales de las tablas, porque mi mamá era muy parrandera, como mi abuela, sin más. Buenas noches a todos, complacida de tener la oportunidad de compartir y escuchar a Edilia. Alguien decía, creo que era Carlos Ernesto, que Edilia cada vez que nos escribe, ya sea en el chat, en el periódico, donde sea, cuando la leemos, te genera una expectativa que yo no puedo describir, pero que al final ella siempre remata. No hay forma de que tú te quedes con una duda porque te pone el tema, lo desarrolla y concluye. Son como pequeños ensayos siempre, ¿no? Y deja una cápsula de aprendizaje. Eso para mí es fascinante. Tampoco he tenido la oportunidad de leer el libro, pero es como cuando te gusta un chico y ya tú sabes que llegó el momento de la cita y estás expectante porque quieres estar cerca para ver qué trae, qué es lo que te va a entregar y qué es lo que te va a mostrar. Yo te quería hacer dos preguntas tal vez un poco más sencillas y es, ¿por qué La Casa Amarilla? ¿Por qué el libro se llama La Casa Amarilla? Y la segunda pregunta es si este libro tú lo ubicas como un libro que necesitabas escribir o un libro que venías desde el 2016 ya dándole forma, como comentaste. ¿Hay algo de necesidad en este libro? Serían esas dos las preguntas. Bueno, lo de la Casa Amarilla te llevo a una filósofa norteamericana que se llama, feminista además, Judith Butler.
es la necesidad, el título es la necesidad de sentirte abrigada. Y cuando yo digo abrigada, no es ponerte un abrigo, es tu cobijo. Ella dice cobijo. Es mucho más que la casa. La casa es en sentido figurado. Ahora, la casa donde yo vivo efectivamente es amarilla. Y no les he dicho que la portada del libro es un dibujo de mi nieto. Entro a su cuarto por casualidad, entro a su cuarto, no me acuerdo si, yo creo que estaba sola. Y pues a él no le gusta que le hagan la cama. Y veo este dibujo allí en el suelo. Digo, ay, y miro y ven la portada del libro. Este niño no conoce, no ha estado nunca en Panamá, tiene 10 años, no ha estado nunca en Panamá. Y me impresionó de que haya dibujado la bandera de Panamá exactamente como hay que ponerla, junto con la bandera de Estados Unidos, porque él es norteamericano, ¿eh? Y luego la casa amarilla. Es decir, ves tú, son dos cosas, uno que es idea, en plano conceptual, Judith Butler, y esta idea de cobijo. Por el momento estoy cobijada aquí, pero yo sé que esta no es mi casa. Y luego mis nietos que me dibujan. Tenía otro muy lindo que me dibujaron mis nietos checos, pero este que tengo en la portada del libro verdaderamente venía como anillo al dedo. ¿Ves? Que el niño pues algo entiende de Panamá, algo le dice lo que es Panamá. Y en algún momento yo me imagino el niño tomará conciencia de lo que es esto y será mucho más que un norteamericano, lo que decíamos, Carlos. Es decir, ya él comienza a ser algo más que un norteamericano. El niño aprende francés, hablamos en francés, etc. Pero ya esto es colateral. La otra pregunta que me hiciste, a ver si me la repites, Marisa, no sé si te contesté. Sí, muy bien. Si era un libro de estos que surgen por necesidad o... Bueno, yo creo, por supuesto, y necesidad, no yo, yo en el fondo, yo he sido el instrumento de un discurso, de algo que arrancó casi, ya te digo, de temores, de temblores, como de mis propias entrañas. Es decir, tu madre es la entraña que te cobijó, es la primera casa tuya, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ha habido una necesidad que no parte de mí, y es lo que yo quiero insistir con este libro. Es una necesidad que parte del lenguaje mismo, de las palabras. Es decir, yo he sido como rehén de estas palabras y yo he tenido que sentarme a escribir, porque si yo no me sentaba a escribir, yo pienso que, no sé, algo, horas y horas. Ahora, yo no soy disciplinada como cuenta, por ejemplo, Sergio Ramírez o Carlos Fuentes, que se sentaban 3 horas diarias, 4 horas diarias. Yo no soy de esta. Yo tengo disciplina, rigor con el atletismo, pero no me voy a sentar 3 horas diarias a escribir, aunque sí lo hice con este libro, cuando ya estaba muy avanzado, como cuando tienes otra idea clave del libro es la maternidad. Y la maternidad que se acepta, que no se acepta. Tú te desdoblas para mirarte tú y tú te dices, yo no tengo nada que ver. Hay como 3 capítulos que yo consagro a esto, madre 1, madre 2, madre 3. Y esto no, madre, no, no, no. Entonces sí, la necesidad no es mía, María Isabel. Es de la palabra, es del lenguaje. Las palabras me tomaron, me poseyeron. Yo soy eso que está narrado. Soy y no soy yo. Y tal Gracias, vez Edilia. Y tal vez la necesidad de abordar temas que no se profundizan, ¿no? Y que tú profundizas de una manera
que tal vez no estamos acostumbrados a leer. ¿Sabes por qué? Voy a contestar una pregunta que hizo José al principio. Sí, perdón. Y con relación a esto. ¿Qué hace una profesora de filosofía enseñando contabilidad y manejo de máquinas de oficina? No te la puedo dejar pasar, José. Te voy a decir que yo soy contadora pública autorizada. ¿Y por qué, José? Muy sencillo. Yo tenía que trabajar para ir a la universidad. Y la única manera, es decir, yo entré como secretaria a una oficina de contadores públicos autorizados y prácticamente me exigieron. Si yo quería avanzar en esa oficinita que le llevaban los libros de contabilidad casi todos los chinos, a los griegos del terraplén, que ya desaparecieron, los coroneos, los domingos de la vía de Caracas, todos esos eran los liacópulos de la, ¿cómo se llamaba esto? Nubia, la cuchilla, no me acuerdo. En fin, entonces yo tuve que aprender contabilidad y a manejar máquinas. Imagínate, en ese momento no había ni computadoras ni nada de esto. Y a manejar máquinas de oficina. Y mi primer puesto como profesora en el sistema educativo panameño, porque no quedaba ningún puesto para ninguna profesora de filosofía, fue en el colegio José Guardia Vega, en Colón. Yo tenía que viajar todos los días. Una profesora estaba en licencia de maternidad. Fue lo único que quedó para mí. Las migajas del sistema educativo panameño las recogí yo. Y como yo era contadora pública autorizada, era uno de los requisitos del reemplazante a la dichosa profesora que iba a dar a luz, y pues me dieron a mí el último semestre en el José Guardia Vega. Entonces, con eso contesta tu pregunta, José. Y en el otro aspecto, a ver, se me va la idea. María Isabel siempre. No, que abordas temas que tal vez... Lo otro es UNESCO. 20 años trabajando en UNESCO me enseñaron a identificar inmediatamente cuando tú ves un discurso, tú sabes dónde están las palabras tramposas, las palabras que pueden tener doble sentido, la palabra que ha sido escrita sin desarrollo, la palabra que está allí haciendo bulto. Yo tenía que desarmar discursos. 20 años yo pasé haciendo este trabajo. Entonces es casi de formación. Por eso yo sé que la palabra tiene carne, la palabra tiene olor, la palabra tiene sabor, la palabra tiene picor. Hay palabras ácidas, hay palabras amargas, hay palabras llorosas, húmedas, secas. Yo tenía en las reuniones tripartitas de mis proyectos en África, yo tenía que enfrentar a los ministros de educación, que eran mi contraparte. Yo tenía que tener en mi cabeza absolutamente toda la información que el país a través del ministro me había dado para refutarle sus argumentos. Y yo me encontré, y luego la contraparte financiera, que era el Fondo de Población. Yo tenía que desmontar también los argumentos acusatorios a la UNESCO, por ejemplo, de cómo habíamos gastado el dinero. Si todo eso yo tenía que decir, las palabras, la palabra es instrumento, es un arma afilada, ¿ves? Entonces, es el trabajo que yo hice en 20 años. Yo tuve que aprenderlo, porque yo no lo sabía. Y yo tengo que concluir, es decir, en cada situación yo tenía que concluir y además recomendar a los gobiernos. Yo tenía enfrente a gobiernos, a ministros de Relaciones Exteriores, a ministros de Educación, a ministros de Cultura, a consejeros técnicos que yo tenía que supervisar. ¿Te puedes imaginar? Esto en mi país, por supuesto, se reirán. Sí, nadie lo sabe, pero por 20 años yo hice ese trabajo. Y por último me fui yo misma, corriendo un gran riesgo, a Madagascar a ser consejera técnica principal de un proyecto. Es decir, yo me fui
siendo yo mi propia subordinada, una cosa increíble. Y como dijo José, hicimos una huelga en Nueva York, en las Naciones Unidas, un día de brazos caídos al compatriota, pobrecito Javier Pérez de Cuellar. Le hicimos una huelga de hambre a Federico Mayor, 9 días, el otro presidente de la otra asociación, y Javier Pérez de Cuellar le escribe a Federico Mayor: por favor, pare esa huelga, es una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas que esto ocurra. Entonces es verdad, transgresora, lo acepto, José, pero yo a veces hay que, es decir, a veces hay que pasar las líneas cuando tú ves que hay una situación injusta y que hay que pelearla. Entonces hay que pasar la línea. A lo mejor hay una mina del otro lado, bueno, te corres el riesgo de caer la mina y tienes que aprender a caminar por terrenos minados. Así es. Gracias, Edilia. Aquí hay un comentario que quisiera leer que dice, es de Rubén Elías Rodríguez, es un gran contertulio, abogado. Él dice, extraordinario y bellísimo. Voy a leer La Casa Amarilla con gran interés. Tengo problemas de conexión. Un abrazo fraterno a la profesora y a todos los participantes. Gracias. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario adicional, Guillermo. Yo quiero decir algo. Bueno, José primero, por edad, José primero. No, creo que fue Guillermo. José, tú también preguntaste, alzaste la mano, Guillermo. No, vamos con Guillermo. Ok, dale, Guillermo. Dentro yo me das. Listo, José, gracias por la gentileza y también gracias a Rafael. Buenas noches a todos. Bueno, más que todo, agradecerle mucho a Edilia que me haya permitido hacer este viaje con ella a estos recuerdos, estas experiencias tan íntimas de ella. Considero que de alguna manera se logró el objetivo que ella estaba buscando. Y en lo personal para mí ha sido sumamente, me siento muy honrado de que ella haya confiado en el trabajo y sobre todo porque no solo ha sido un trabajo, ha sido la oportunidad de poder conocer otras experiencias, otras culturas a través de este bagaje de conocimientos que siempre guarda ella. Pero bueno, le quería preguntar, ya ella de alguna manera cerró la puerta de la Casa Amarilla. ¿Qué proyecto viene después de esto, Edilia? Muy buena pregunta. He echado un poco la cassette para atrás, porque tengo un material que recopilé en 2 años de investigación en el terreno. Un proyecto conjunto entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Arquitectura. Siendo decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Ricardo Bermúdez le pidió a Gustavo García de Paredes, que era mi decano en ese momento, que yo propuse hacer una investigación conjunta para la idea era no se entendía al principio, abordar la arquitectura tradicional de los grupos originarios panameños como escritura en el suelo y detectar los sistemas de construcciones de viviendas ligándolos a los símbolos o mitos, es decir, significado de lo que es una casa, ¿no? Sí, la idea de casa me persigue desde hace mucho tiempo. Entonces, el otro proyecto que viene es, y espero que Guillermo acepte mirar este material que está allí recogido de estos 2 años de trabajo en el Darién, en las selvas del Darién, Dios mío, durmiendo en el suelo en las escuelas.
escuela con cucarachas y murciélagos. Casi se voltea el cayuco con motor fuera de borda cuando veníamos entrando no sé, no piloto, sino quien manejaba esto, se atrasó algo, hay que ser exacto en el Darién. Yo no sé si Carlos Ernesto ha estado, hay que ser exacto en el Darién, de entrar al río o salir antes de que la marea creo que suba, porque si no viene con mucha fuerza y ha habido muertes, y nos tomó un temporal de estos. En fin, el proyecto es publicar este material que fue financiado por las dos facultades, porque Ricardo J. Bermúdez pidió que la facultad pidió un curso de estética para la formación de arquitectos. Y yo pues le presenté el programa abordando la arquitectura como un arte y una escritura en el suelo. Entonces, este material es fotografía, es material fotográfico y planos de estas casas, sobre todo las casas ceremoniales en Pavarandón, donde estuvimos a 5 horas de la frontera con Colombia. Es el proyecto que viene. Voy a reducirlo a la arquitectura en Verá, porque la parte Guna y la de Altos de los Caballeros en Chiriquí, ya algo se publicó en conferencias que di en la Alianza Francesa y en la universidad también, en uno de los congresos de Reina Torres de Araújo. Entonces ese es el próximo proyecto que tengo para no dejar morir ese material recopilado durante mis 2 años de investigaciones estéticas en el campo de la arquitectura. Escribir haciendo casas. Si las casas escriben en el suelo, la arquitectura es escritura en el suelo. Hoy día descubro en un grupo donde me han invitado en Jujuy, en Argentina, la poca participación de las mujeres, por ejemplo, arquitectas, en el diseño de las ciudades, por ejemplo. Y hay un silencio de las mujeres en cuanto a creaciones arquitectónicas. Y yo lo comprobé porque quienes hacen las casas en las comunidades que yo visité son los hombres. No, los espacios, las mujeres no tienen una palabra para decidir los espacios como lo quieren. Bueno, cuando yo investigué esto, a lo mejor la situación ha cambiado hoy día. No sé si contesté tu pregunta bien. Sí, sí. Seguidamente está José González y Rafa. No, que yo me daba pena, hermana, preguntarte por qué la Casa Amarilla, habiendo leído el libro y comentado, pero agradezco la pregunta de María Isabel, porque además contestas lo que es el estereotipo: los hombres hacen la casa, las mujeres el hogar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la casa vis a vis el hogar? El hogar es la leña, ¿no? El calor, es lo que hay dentro de la casa, pero el hombre es el que pone el techo, porque tienes tú una necesidad de una Casa Amarilla, pero además es la memoria tuya legada a tu nieto. Sí, o sea, es una memoria continua, es la memoria de los que no habiendo visto ven, y el amarillo es el color del Caribe, es el color del Pacífico, es ese color, es esa casa que... Se fue. José se fue. José, ¿qué te hiciste? Se cortó. Uy, se le fue el audio. Parece que el internet en Nueva York no es muy bueno. No, hoy ha habido problema de internet en todos lados. Menos en Washington, yo estoy contenta. A pesar de que ha nevado todo el día. José. Nada, y él viene superando el hackeo del WhatsApp. Así que. Exacto. ¿Ya regresó o no? Ahora sí, habla para ver, José. Ahora sí. Regresé, sí.
Sí, Ahora sí, regresaste, ahora sí. regresaste. Va y viene, con el encierro va y viene. No sé en dónde me corté. Cuando le decía Del color que, amarillo, estabas diciendo que que el el color color amarillo amarillo que caribeño. te devuelve al Caribe, te devuelve al Pacífico, y es vida, ¿no? Es el sol, o sea, es amarillo, pero además creo que eso permea todo el texto, más lo que decías, tú eres vulnerable. Y yo creo que es donde nos encontramos. Esa es nuestra sororidad, porque ahora le digo a Edilia, tengo sororidad porque la fraternidad es del hombre a la mujer, porque no puede ser sororidad. En todo caso, donde nos encontramos en ese sentido de vulnerabilidad, y por qué necesitamos techos para ser menos vulnerables. Porque, exacto, porque necesitamos techo para ser menos vulnerables. Por el frío, y además por esa cosa que sientes, y además arrancas con eso, y arrancas creo con una cosa que es muy fuerte, es muy, muy fuerte, porque el primer párrafo es el encuentro con la muerte, cuando hablas de taponear, Así mismo. eso es la muerte. Claro, claro. Papá se murió delante mío, y lo Sí, primero que hacen los enfermeros es taponear el cuerpo. taponear el cuerpo, exactamente, Y, taponear el cuerpo. y cuando yo vi eso dije, Dile, ha visto la muerte, pero de verla de verdad, ¿sí? Y Exacto. a eso se reduce el ser humano, a unos tapones. Sí, Porque además tiene sentido taponear el cuerpo, porque, ok. Y eso es un poco lo que acabas de describir, ese sentido de la muerte que está, y el consuelo, y la necesidad de albergarnos, de tener techos, de tener vida, porque lo que pasamos toda la vida es consuelo. Y una pequeña historia, y creo que por ahí nos conectamos, y gracias por invitarme a hablar de tu libro. Lo entiendo, pero I'm get overwhelmed, se dice en inglés. Pero cuando fui por primera vez a Jerusalén y a ver. tenía una profunda pena, cuando llegué a la Basílica del Santo Sepulcro Ajá. y toqué la piedra donde supuestamente lavaron el cuerpo de Jesucristo, sentí un profundo consuelo. Profundo ¿Verdad? consuelo. Y eso es lo que busca un niño en los brazos de su madre, consuelo. Exactamente. Sí. Y Y, eso creo, eso es lo que buscas en este libro, y creo que al exacto. final lo encuentras, a pesar de que lo sigas buscando. Sí, es cierto, es cierto. Es más, claro, un niño también busca, ¿cómo te voy a decir? La experiencia tuya en Jerusalén me recuerda a la mía. Yo estuve en Jerusalén, un grupo de interconfesionales, ¿no? Cristianos no católicos, ¿no? Cuidado. Y estuve hospedada en la casa de un patriarca ortodoxo. Pero ese es un detalle. Cuando estuvimos en el lugar donde dice que fue crucificado, yo metí la mano, y la mano derecha, que es con la que yo escribo, metí la mano. Cuando estuve en la gruta famosa en donde San Juan escribió, eso no lo digo en el libro, pero te lo agregaré a la experiencia que traes, la gruta del Apocalipsis en la isla de Patmos, también puse la mano allí donde dice que ya él estaba viejo cuando, es decir, él ha escrito el Apocalipsis, ya, él era el más joven, es decir, puse también la mano. Y lo increíble de Jerusalén, esto fue mucho tiempo después, había una chica que estaba se partiendo con un dolor increíble, casi lloraba del dolor. Yo con esta mano que había puesto allí, donde dice que estuvo la cruz, le puse la mano en el estómago y dice ella que se curó, Mm. que se le quitó el dolor. Es decir, la búsqueda de consuelo, como dices tú, de este albergue. Es decir, los cuerpos nuestros son casas, además de ser palabras. El cuerpo es nuestro albergue, es nuestra casa. Nuestros brazos, cuando tomamos a los niños, estamos prácticamente cobijándonos entre ambos. Y este cobijo entre mi madre y yo, pues faltó.
entre mi padre y yo y Rafael que presentó el capitán Cabuya, faltó. Sin embargo, yo nunca me puse triste, ni lo vi con tristeza. Leyendo a Hillary Clinton, que escribió también sobre esto, y su relación con sus padres, ella dijo, sencillamente no estaban listos para aceptarme. Y por eso pues nosotros no vamos a ni estar amargados, ni tirar las piedras. Los niños de la calle, por favor. No se sabe, es un drama tan tremendo este, de no encontrar cobijo, de no encontrar esa corporeidad que es tu cobijo. No sé si con esto aclaro un poco la observación tuya, José. Gracias, Edilia. Rafa. Sí, bueno, Edilia, yo prefiero cobijo, necesito cobijo y no COVID. Así que Ay, Rafa, yo ay, me quedo con cobijo, aunque no estaba preparado para decir malas palabras esta noche. Pero bueno, ay, Rafa. el hecho de que hayas invitado a José González, no sé, nos honra a todos por su gran capacidad. Creo que él hizo un retrato muy a su estilo también, de tu propio estilo, que creo que está absolutamente cimentado, no hay ni que decirlo. Pero al mismo tiempo, y yo creo que las cosas no son gratuitas para ti, tú todo le tienes, le tienes una forma. Y es que de alguna manera te reivindicaste con Pérez de Cuéllar, invitando a José para que fuera presentador de tu libro, por Y esa huelga Guillermo, que le montaste allá como dirigente del sindicato, de UNESCO. Y lo otro es que en la línea de lo que decía Carlos Ernesto y también Carlos Valle, bueno, a José lo he escuchado mucho y nunca me sorprende su brillantez, que es sin brillantina, pero ay, Rafa. sí Carlos Valle, que lo acabo de conocer, tú me habías hablado de él, pero lo escuché y me conmovió mucho las cuestiones que dijo, y en la línea de lo que señaló Carlos Ernesto, yo me siento muy identificado porque tú de alguna manera en estos 15 años has sido mi maestra. Yo estudié filología, no, sin los alardes de, digamos, de filosofía, y la filosofía cotidiana y hoy que tengo, en realidad me tiene que hacer un examen para ver si apruebo todo lo que he aprendido contigo. Así que en ese sentido me uno a lo que dijo Carlos Ernesto y en la línea de lo que dijo el doctor Valle, que me conmovió mucho. Yo he tenido pues la dicha de contar pues con toda tu experiencia en todos los proyectos locos que nosotros hemos estado, que comenzaron justamente en la Biblioteca Nacional con la presentación de ese libro. Yo te conocí el día de la presentación del libro personalmente y me sentí también privilegiado como se sienten hoy José y también Carlos. Y ese día te conocí, pero allí fue el punto de partida para varios proyectos que nos llenaron mucho, como la Fundación Nuestra Lengua, que era una especie embrionaria de trinca, pero solo más para el tema del lenguaje, ¿no? Y en muchas ocasiones tú tuviste la oportunidad de hablar allí justamente en función de tu pasión por la palabra, tu pasión por los grandes temas, la vida, la muerte, la maternidad, de todos esos temas hablamos allí. Es más, recuerdo que tú acabas de mencionar acá el 14 de febrero y en una ocasión conmemoramos ahí el 14 de febrero con charlas de otra manera, justamente donde quedaba la librería Excedra Books. Y bueno, allí me acompañaste, es más, yo creo que de los compañeros de aquella época, solo me quedas tú, porque ya cada uno tomó su rumbo. Pero posteriormente, y le cuento al doctor Valle, tuvimos una experiencia de 2 o 3 años en la radio, Sí, fascinante. es cierto, es cierto. Teníamos en Cádulo Continente, en Viva la Tarde, y Edilia era nuestra invitada una vez a la semana. Allí tuvimos la oportunidad de aprender y algo que Edilia nos enseñó a todos allí es que
la filosofía más complicada puede aterrizarse. Claro. Había personas del pueblo sin mucha preparación académica, ¿no? Que no habían llegado ni a un bachillerato, que quedaban embebidas en las cosas que conversábamos allí, porque la filosofía, como Edilia la maneja y la entiende, ella está muy vinculada a nuestro cotidiano. No es diferente a, que no es diferente al día a día nuestro. Y creo que eso le da pues un atractivo muy especial. Aquí dijeron atrayente, bueno, atractivo, atrayente y atractiva también. Y también, bueno, justamente en la Fundación Nuestra Lengua nosotros tuvimos la oportunidad, y Edilia fue nuestro representante en el Comité contra la Violencia en la Alcaldía. Y allí tuvimos unos proyectos, algunos no se llevaron a cabo, pero unos proyectos muy bonitos, o sea, vinculando el tema de la violencia, que es una de las lacras de nuestra época, no solo la violencia física, sino la violencia también emocional, espiritual, con el tema de la lengua y con el tema también de la filosofía. Y en esa misma línea también tuvimos pues, hemos tenido pues la oportunidad en Trinca de contar con Edilia. Yo estoy realmente orgulloso. Me costó amarrar a Edilia para que estuviera allí, porque Edilia, los que la conocen saben que no es una persona tampoco fácil, y qué bueno que no es fácil. Es difícil conquistarla, enamorarla, es muy complicado. Pero yo no voy a olvidar nunca las historias de Madagascar. Me he puesto allí, sé que allá hay plátano, hacen patacones también. He conocido algo de Madagascar, y gracias a Edilia y a su buen guiso, he tenido la posibilidad de comer de las manos de Edilia comida de Madagascar. Lo que también agradezco mucho, y de veras que me siento súper contento que esta Casa Amarilla, donde han estado varias personas involucradas, de manera particular Guillermo Dávila, que es un maestro en la edición, nos dé esta oportunidad de hacer un homenaje que necesita mucho más Edilia. Yo en varias ocasiones he hablado de la posibilidad que Edilia hay que darle no uno, dos, tres de nuestras universidades honoris causa. Y en ese sentido voy por la línea de Valledilia. Es panameña, aquí nació y todo, pero ella es latinoamericana, es un poco argentina, un poco chilena, un poco jamaicana, es de todo un poco. O sea, tenemos, y creo que nos hace mucho honor a los panameños, porque nosotros, nuestra aspiración tiene que ser no solo que nacimos en este lugar mágico, no porque nosotros estamos, sino porque uno ve el mapa y es un lugar mágico, sino que tenemos esa responsabilidad también de ser latinoamericanos. Y Edilia nos representa a los latinoamericanos y a los panameños de muy buena manera. Éxitos, Edilia, y ojalá podamos contar con estas obras. Y yo quiero leer, yo también estoy como Carlos Ernesto, esperando poder leer esta obra cuanto antes. Así que felicidades, Edilia. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Miguel Ángel. Yo quisiera comentar que yo veo en este libro, que no lo he leído por lo que acaba de mencionar Edilia y todo lo que has dicho, yo veo este libro como un símbolo que representa el pasado y que concluye con este libro como la elaboración del duelo de hace mucho tiempo, como que cierra ese ciclo. Cuando dice, yo vi morir a mi madre, o yo ayudé a morir a mi madre, yo ayudé a morir a mi hermana. Esto tiene un significado analítico cognitivamente interesante. Y además el nombre, la casa amarillo, el color amarillo tiene algunas representaciones también interesantes, ¿no? Está presente en nuestra cultura y en nuestra cultura aborigen también. Es tan fino que el amarillo bordea el Gunayala. El amarillo tiene uno de los mejores pintores panameños que vive en España, Julio Sácriso. Yo tuve el honor de hacer una exhibición de sus pinturas cuando fui embajador. Y le hicimos un libro también a él. Entonces yo veo en ese libro como la simbolización del ciclo de una vida
que termina y es como un reencuentro, porque como que Edilia se fue. Estuvo en Francia, estuvo en Europa, estuvo en América Latina, estuvo en todos lados. Aterriza en Madagascar, una isla, y regresa con una obra que resume toda su experiencia de vida traducido en un lenguaje cotidiano para Panamá. Eso es lo que yo veo en este libro. Cuando lo leas te lo diré. Si es así. Bueno, yo creo que ya concluimos, a menos que alguien... Espérate, yo tengo ahí algo importante que decir. Sí. Antes de irnos, y es que el libro se puede leer en Kindle. Para los que están interesados. Así que ya saben, pueden buscarlo en Kindle, ahí está. Y Edilia, pues, ha autorizado para que lo diga y entonces a ponerlo a disposición de todos nosotros. Gracias. Bueno, yo a mí nada más. Carlos Ernesto. No, quería preguntar, ¿explicaste dónde se puede leer? Ah, yo te escribo. Yo te lo mando por WhatsApp ahora. Para Kindle. que sepan. En Kindle. Kindle, sí, es que alguna gente no conoce Kindle. Ah, ya Así, sí, ya. Ajá. Así que yo ahora te lo mando. Sí, yo Carlos Ernesto. estoy ahora mismo con un libro. Así que bueno, a mí no me queda otra cosa que agradecerles a ustedes, doctor Valle, gracias por su paciencia. Usted ha estado ahí escuchando, lo he visto muy interesado en todo lo que está pasando. Miguel Ángel ha prestado su sala desinteresadamente, como siempre él colaborando con Trinca. Gracias. El editor que ha estado aquí con nosotros también ha hecho un trabajo según lo que Edilia está muy complacida, está muy contenta con el resultado. Bueno, a Rafael, que siempre también está presente, el presidente honorario, yo le digo el presidente emérito, y a nuestro presidente, que es el empresario Carlos Ernesto González, que siempre también está anuente a colaborar y a estar presente. Aquí también está Rosita Alvarado, Marisabel González, Domínguez, perdón, Migna, que parece que ya se fue. Y la verdad es que personalmente les puedo decir que me dicen, ¡ay! Mi hermano. González. Mi hermano. González, tu hermano, nuestro hermano. Pero es que nuestro hermano, él ha sido la estrella. Mi hermano Carlos, mi hermano José, todos mis hermanos. Y de verdad que como tal y como lo dijo Rubén Elías Rodríguez, personalmente yo les digo sin ganas de cepillarla a nadie, estoy fascinada con lo que ha pasado esta noche. Lo he disfrutado, lo he gozado, lo he aprovechado. Lo he vivido, lo hemos vivido. Gracias. Sí. Gracias, Edilia, maravillosa como siempre, doctor Valle, Carlos Ernesto, vuelve ahí como siempre, Miguel Ángel. Discúlpame, quería agradecerlo, el estar acá, es una obligación con Edilia de vida, pero además la satisfacción de haberlos escuchado a todos, de ver el interés. Y hago una salvedad porque estaba mirando los rostros. Y el otro Carlos, noté que gozaba realmente. Lo vi que disfrutó de toda la charla. Entonces yo le agradezco también porque es una manera de que estemos todos en esa misma sintonía. Es correcto. Una manera de vida, ¿no? Y una manera de humanismo también, como se reclama. Exacto. Así es, Carlos. Yo les dije que era que nos íbamos a consentir al inicio. Exacto, así mismo es. Definitivamente. Así mismo es. Nos hemos abrigado. Nos hemos abrigado. Cobijado. Así mismo todos es. Han estado maravillosos. Un abrazo fuerte, muy fuerte. Gracias. Chao, hasta mañana, hasta, no sé, iba a decir hasta mañana. Ojalá fuera hasta mañana. Gracias, los quiero mucho. Bueno, igualmente.